Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bienvenidos a la Semana de la Ciencia. Además, no voy a contar yo por qué se llama Semana de la Ciencia, que me acabo de enterar, lo va a contar Álvaro como anécdota, que me parece muy... Ese minuto no cuenta, ¿eh? Tenemos un poquito de apuro temporal, como ya sabrán, o si no lo saben se lo explico. A las 9 hay un festival de cortos aquí en esta sala, con lo cual a las 8:20 vamos a terminar y a las 8:30 tiene que estar la sala vacía. Por supuesto, quien quiera se puede quedar y quien también quiera puede venir con nosotros a cenar, ¿no? Pues bienvenidos, como digo, a la Semana de la Ciencia una vez más, la sexta edición que hacemos de las microcharlas del Club de Ciencia Boadilla, un evento que nos gusta mucho, muy dinámico, muy ágil y que bueno, pues nos divierte mucho preparar para todos ustedes. Esperamos que disfruten de estas cuatro ponencias. Voy a presentar el Club de Ciencia Boadilla brevemente. Somos una asociación sin ánimo de lucro aquí en Boadilla, estamos en el registro municipal, el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, y nos dedicamos pues a la divulgación científica. Nos gustan mucho todas las ramas del saber científico y tratamos de hacer actividades alrededor de todas las que podemos, ¿no? Desde conferencias públicas que tratamos de hacer una al mes en este mismo salón, un viernes al mes a las 7 de la tarde, observaciones astronómicas online, observaciones astronómicas presenciales y distintos talleres, cursos, etcétera, que todas las actividades las pueden consultar en nuestra página web cienciaboadilla.com, actividades del próximo trimestre que ya tenemos programadas, tanto actividades pasadas en las grabaciones que han sido ofrecidas al público y también están disponibles en la página web. Y les pido por favor que apaguen o silencien los teléfonos móviles para pues, no molestar a los ponentes, que además pues, vamos a ir un poquito más rápido. Y sin más, pues les voy a presentar al primero de ellos, Álvaro Martínez del Pozo, que es catedrático de Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid, licenciado y doctor en Ciencias Químicas por dicha universidad, con premio extraordinario en ambos casos. Ha trabajado también en la Universidad Rockefeller de Nueva York, en la Northeastern University de Boston y en la Universidad de Kioto. Ha publicado 3 libros y más de 160 artículos y capítulos de libros. Es autor de 4 patentes nacionales, su especialidad son las proteínas tóxicas y su labor diaria consiste en compatibilizar sus labores académicas, sus clases, con una intensa labor investigadora y divulgadora, y damos fe, porque participa siempre que puede en eventos de divulgación científica. Sin ir más lejos, podemos disfrutarle de él como mínimo una vez al año en estas microcharlas y en algún otro evento más, y también le podemos escuchar regularmente sus colaboraciones en el programa de radio magnífico A Hombros de Gigantes, dirigido por Manuel Seara en Radio Nacional de España. Muchísimas gracias, Álvaro, una vez más por regalarnos tu ponencia. Gracias a vosotros. Yo además en esto me pongo nervioso. Vamos a decir rápidamente por qué se celebra la Semana de la Ciencia alrededor del 15 de noviembre, que es San Alberto Magno, que es el patrón de los científicos de las ciencias experimentales, y que no es simplemente un santo, sino que hace en torno a los 500 años descubrió el arsénico, y por eso es nuestro patrón, muy especialmente de los químicos como yo. Bueno, ahora ya sí, ¿eh? Espera, que voy a poner el cronómetro. Bueno, nos pidieron que eligiéramos un título relacionado con la inteligencia artificial. Que yo no soy un experto en inteligencia artificial, hay que reconocer que el que tuvo esa idea acertó plenamente. Porque hace unas pocas semanas les han dado el Premio Nobel de Física a los investigadores que sentaron las bases de lo que hoy en día llamamos inteligencia artificial. Y yo he sido todavía más perspicaz que los de la Comunidad de Madrid que lo propusieron, porque precisamente de lo que voy a hablar yo hoy fue el Premio Nobel de Química, de cómo esta inteligencia artificial se aplica a la predicción y la estructura de las proteínas. Vamos a empezar entonces hablando de qué es una proteína. Una proteína es una cadena lineal de aminoácidos, como un collar. Normalmente no son cíclicas, normalmente tienen un extremo como si fuese más bien un cordón de zapato. Pero no son como esto que os he enseñado, sino que tienen 20 posibles cuentas de distintos colores y tamaños.
Estos colores y tamaños de lo que serían un collar, colores y tamaños, son propiedades químicas distintas. Y en química hay una cosa que llamamos las relaciones estructura-función, que no es nada raro. Entonces, si yo digo alas, ¿en qué pensáis todos? En volar. Relaciones estructura-función. Ojo, que hay organismos que vuelan sin alas. Y si hablo de extremidades palmeadas o aletas, ¿en qué pensamos? En nadar. Pues eso pasa también con todas las moléculas, lo que pasa es que las proteínas son tan enormes, tan grandes, que la estructura-función es crítica. Es decir, no vale con tener esta colección, aquí tendríamos varias cadenas polipeptídicas, varias secuencias que a veces forman más de una, se unen más de un cordón de zapato, ¿no? Con sus distintas propiedades químicas, sino que esto tiene que plegarse y solo vale una de las conformaciones posibles. Es decir, me traigo este que es mejor porque este se mantiene quieto, esto se puede plegar, por ejemplo, haciendo una hélice y luego aquí se vuelve por aquí y se hace así. Y esto, por ejemplo, imaginemos, transporta oxígeno o cataliza una reacción. Si esta proteína hace así, un poquito, ya no funciona. Tenemos un problema, a lo mejor incluso una patología. Entonces, es bestial porque toda la información para que se pliegue en esto, y ahora daré algunos cuantos números, está codificada en la propia secuencia, en el orden en el que aparecen los aminoácidos. No es lo mismo que aparezcan, por ejemplo aquí, azul, azul, morado, rojo, que rojo, morado, morado, azul. No es lo mismo. Si lo leemos en el mismo sentido, ¿se entiende? Cada uno tiene sus propiedades y va a dar lugar a una estructura distinta. Y esto ya se sabe desde el año 60 y tantos, de tal manera que a este señor, Christian Bian-Vincent, en el 72 ya se le dio un premio Nobel por demostrar con la ribonucleasa A, que ahora no hacía el cuento. Un año podía dar una charla de esto sobre la ribonucleasa A de 10 minutos, y de más de 10 minutos. El dogma del plegamiento de las proteínas, que dice, diga ahí lo que diga, dice que en un entorno dado, es decir, normalmente en agua, y a un pH y estas cosas que decimos los químicos, una proteína se pliega en una estructura que normalmente es la más estable y la que tiene la función, porque si no se plegaría en otra cosa. ¿De acuerdo? Y lo hace sola, no necesita ninguna información extra, basta con la secuencia. Entonces, bueno, hace unos años, un joven investigador entonces se le ocurrió incluso plantearse si esto era cierto, todavía seguía siendo cierto. Y es cierto. Si a alguien le interesa el paper, lo puedo colgar o dejar que lo... Es un paper relativamente, un artículo relativamente divulgativo. De hecho, fue mi charla durante la oposición para sacar la plaza de catedrático. Bueno, entonces venimos al problema. Este es uno de los problemas fundamentales de la biología, aunque nadie lo sepa, que es cuál es el código físico que hace que estas proteínas se plieguen así y no de otra manera, porque fijaos, empezamos a decir que una de estas cadenas se llama proteína cuando empieza a tener al menos 100 aminoácidos. Las hay hasta de 1000 y pico aminoácidos. Si tenemos 100 aminoácidos, se pueden formar 20 a la 100 moléculas distintas, lo primero. 20 a la 100 distintas secuencias. Dicen los expertos que en el universo visible no hay suficientes átomos para hacer eso. Pero es que además, si tienes solo 100 aminoácidos y una única secuencia, hay 3 a la 100 conformaciones. Y en un milisegundo se obtiene la secuencia correcta. Esto no lo entiende nadie. De momento no lo entiende nadie, ahí nos vamos acercando. Es decir, esta pregunta está sin contestar. Hay avances porque se dice que sería como una especie de embudo termodinámico por el cual la proteína se pliega hacia su estructura nativa, pero no le da tiempo a ensayar todas las posibles conformaciones, que eso sería una cosa, voy a ensayar todas hasta que dé con la correcta. Eso llevaría, y es la paradoja de Levinthal, eso llevaría más tiempo que el que creemos que tiene el universo. Más de 13.800 años me parece que son, o 13.600 años.
Millones de años, más de 13.600 millones de años. Y lo hace en un milisegundo. Eso tampoco lo entendemos. Pero podemos obtener un algoritmo, que es lo que se han preguntado los informáticos más que los químicos. Los químicos queremos entender cómo ocurre esto. Podemos tener un algoritmo que prediga una estructura correcta, aunque no sepamos cómo la ha predicho. Pues va a empezar a parecer que sí. Antes de AlphaFold, antes de la inteligencia artificial, ¿cómo hacíamos esto? Pues era un trabajo, bueno, ¿cómo hacemos esto? Lo seguimos haciendo. Es un trabajo ímprobo. Hay que cristalizar las proteínas o utilizar microscopía electrónica o resonancia magnética nuclear, ahora no voy a entretenerme, pero vamos, determinar la estructura de una proteína fácil hoy en día lleva meses y si es difícil, décadas. ¿De acuerdo? Afortunadamente tenemos una base de datos libre, accesible a todo el mundo, en la cual están depositadas todas las estructuras de proteínas conocidas, 227.000. Pero sabemos la secuencia de 200 millones. Es decir, solo sabemos la estructura de una de cada 1000 proteínas cuya secuencia conocemos hoy en día, porque se conocen muchas secuencias de proteínas porque se conocen los genomas. Como suele ocurrir, estas labores poco reconocidas que se refieren a compilación, computación, etcétera, se deben a la intervención de mujeres, como esta señora de aquí, Helen Bergman, que en los años 60 impulsó la creación de esta base de datos que se llama el Protein Data Bank y que, como digo hoy, la semana pasada tenía, o a principios de esta semana tenía 227.000 estructuras depositadas. Bueno, así hemos seguido muchos años hasta que en torno a desde los 70 más o menos, en torno a 2020 de pronto, entre 2020 y 2022, empiezan a aparecer en la prensa, abriendo los telediarios, que se ha resuelto el problema del plegamiento de las proteínas, que yo decía, no. Se ha resuelto, en parte, el problema de predecir cómo se van a plegar las proteínas. Y la versión más moderna de esto es AlphaFold 2, que pertenece a Google, y el diseño de esta inteligencia artificial y los resultados que ha dado es lo que ha valido el premio Nobel. AlphaFold 2 trabaja de la siguiente manera. Todos entendemos, aunque sea groseramente, cómo trabaja GPT, ¿no? Se ha leído todo, tú le dices que te haga una pregunta, le haces una pregunta y te contesta. Pero está contestando por estadística. Él dice, detrás de manzana, ¿qué suele venir? Roja. Pues la manzana roja. Porque normalmente él ha leído millones y millones de frases y aparece manzana roja o manzana madura. Y si pone manzana verde sabe mal, pero no sabe ni lo que es el sabor, ni lo que es la manzana, ni nada. Y además sufre alucinaciones, porque está programado de manera que no puede decir, no lo sé, y se lo inventa. Se lo inventa, es verdad, ¿eh? Se lo inventa. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues que AlphaFold es un sistema muy parecido a ChatGPT, que se ha leído las 227.000 secuencias, estructuras de la base de datos. Y con esas 227.000 estructuras tú ahora le das una secuencia y él estadísticamente va buscando en esa base de datos estos 4 aminoácidos cómo suelen aparecer, en qué estructura, pum, 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 y te saca la estructura estadísticamente más significativa. Te predice las estructuras. No tiene, perdonadme la expresión, ni puñetera idea de cómo se pliegan las proteínas. No hemos avanzado ni un metro con respecto a hace 10 años. Bueno, estoy exagerando, con respecto al año pasado. Algo sabemos, pero no mucho, ¿eh? No mucho. Entonces da soluciones finales y se ha cogido y se ha leído toda la base de datos esa que os decía de 200 millones de proteínas y ahora tenemos las estructuras predichas de 200 millones de proteínas. Y esto es la pera, porque facilita mucho el trabajo porque tú dices, bueno, yo me estoy buscando una estructura y ya sé más o menos cómo va a ser, más o menos, aunque no entienda cómo se ha formado. Entonces, la cuestión final, y con esto voy a acabar, es, ¿funciona? Pues funciona.
Esta es una proteína cuya estructura determinamos nosotros, en mi grupo, en el año 2003. Y esto es lo que nos da AlphaFold. No hace falta ser premio Nobel para darse cuenta que se parece bastante. Esta es, todo el mundo cuando se hace un análisis, una cosa que miramos todos son las transaminasas, ¿no? Pues esto es una transaminasa. Y esta es la transaminasa, esta es la estructura de AlphaFold. Funciona, ahora ojo, en proteínas solubles en agua, que son la mayoría de las proteínas que hay en el famoso PDB. Porque hay otras proteínas que se pliegan en otros ambientes, por ejemplo, las proteínas de las membranas, las que están en las membranas. Y son muy difíciles de resolver, muy difíciles. Entonces, aunque representan la cuarta parte de todas las proteínas de los genomas, la cuarta parte, solo son el 1% de lo que hay en el PDB. De tal manera que AlphaFold acierta con un 60% de certidumbre, o sea, acierta en el 60% de las proteínas solubles y fracasa estrepitosamente en las proteínas de membrana, que son importantísimas porque hay muchos medicamentos que se dirigen contra proteínas de membrana porque son las que reciben la información y que este AlphaFold no puede resolverlas porque no tiene suficiente información. Su base de datos es todavía muy pequeña. Así que, por suerte, todavía tenemos trabajo los químicos de proteínas. Y esto es lo que iba a contar yo hoy. Buenas tardes a todos de nuevo. A continuación tenemos otra microcharla, la segunda, que será sobre astrofotografía. Y nos la va a dar el licenciado en matemáticas y ha trabajado en empresas de software como Oracle y SAP, en distintas posiciones como desarrollador, consultor y en departamentos comerciales. Además de estas empresas, ha colaborado con una startup en la creación de un prototipo de dron helicóptero de gran capacidad de carga. Como freelance, ha realizado contenidos multimedia para animar las redes sociales de diversos autores literarios, así como ha hecho colaboraciones de promoción con ONGs en campañas de petición de fondos. Siempre que puede, efectúa actividades de divulgación de tecnología, en charlas y en observaciones astronómicas. Además, ha desarrollado diversos proyectos de innovación, como por ejemplo una serie de maquetas en 3D de zonas seleccionadas de la superficie lunar para facilitar el estudio de la geología de la Luna. Doy fe de que unas maquetas extraordinarias. Además, este año ha realizado el curso de divulgador de la FAE, que es una fundación de divulgación de astronomía. Así que, sin más preámbulos, les dejo a todos ustedes con Julio. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. Gracias. La IA en la astrofotografía. Bien. Vamos a ir definiendo términos, ¿vale? Y además tenemos muy poco tiempo. Astrofotografía nos estamos refiriendo a astrofotografía de cielo profundo. ¿Qué diréis? Esto del cielo profundo, más allá del sistema solar. La astrofotografía del sistema solar se refiere a hacer fotos a los planetas, a la Luna y al Sol, ¿vale? Bueno, y algunos otros objetos dentro del sistema solar. Este es un equipo, de hecho, el mío, bueno, es mío, ahora estoy usando otra montura, pero es importante el tema de la montura ecuatorial alemana. Esto se pone orientándose a la estrella polar, ¿vale? Y, José, si puedes atenuar un poco las luces. Muchas gracias, porque aquí tengo una secuencia de 1 hora y pico condensada en 16 segundos, precisamente por esta premura que tenemos. Bueno, tampoco se iba a poner las 16 horas. Entonces, si veis, el cielo se va moviendo y la montura va siguiendo el cielo, ¿vale? Con una cierta precisión. Ya está, José, muchas gracias. Con una cierta precisión, ¿vale? Y bueno, no voy a entrar en más detalles porque es que si no me como el tiempo. ¿Qué cosas vamos a fotografiar con esta técnica? Cúmulos globulares, ¿vale? Este es el cúmulo globular de Hércules, el más grande visible desde el hemisferio norte. Bueno, aquí hay una pequeña, a lo mejor es inmensa y tiene varios años luz de anchura, ¿no? Pero bueno, aquí hay una galaxia, para que os hagáis una idea, ¿no? A ver, no sé si tenemos las pilas. Ahora, esto es la nebulosa de California, ¿de acuerdo? Esta no ha sido tratada con inteligencia artificial, ya os lo adelanto, de hecho es bastante mejorable, pero bueno, para mostraros unas cuantas imágenes. Y esta de aquí son dos nebulosas, es la Trífida
y la de la laguna, además captadas con un filtro de 2 bandas, ¿no? Hidrógeno alfa y oxígeno 3. Pero bueno, no quiero entrar en esos detalles. Lo que sí que quiero comentaros es que básicamente lo que hacemos es, vamos a capturar durante horas un objeto celeste, estos objetos, a veces incluso en varias noches, en tomas de entre 1 y 10 minutos. ¿Vale? ¿Por qué en tomas de entre 1 y 10 minutos y no del tirón las 10 horas, 6 horas los que hagamos? Pues porque entre medias pasan aviones, pasan satélites, pasan meteoros y podrían estropear la foto. Entonces, haciendo esas tomas podemos luego, a través del software, filtrarlos y quitarlos. Esa es la primera parte, la captura de las fotos. La segunda parte es la magia del astroprocesado, ¿vale? Del procesado astrofotográfico, perdón. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues el procesado astrofotográfico consiste en una primera fase que es el apilado, coger todas esas tomas, todas esas horas y juntarlas. Y luego además hacemos unas tomas de calibración, que tampoco me da tiempo en explicaros en qué consiste, donde básicamente caracterizamos ruidos y defectos que podemos introducir nosotros con el propio equipo. No sé si habéis hecho alguna vez una foto por la noche que se ve lo negro de la noche, no se ve negro, se ve achocolatado y con un cierto grano. Eso, por ejemplo, se llama ruido. O algún defecto, pues una mota de polvo que se te ha metido. Bueno, todo ese tipo de cosas las vamos a poder filtrar a través de esas tomas de calibración. O sea, con una sumamos luz y con otra restamos los posibles defectos. Después de eso hacemos un proceso que es bastante tedioso y bastante laborioso, que además se hace con un software que de hecho se llama PixInsight en la mayoría de los casos, que es un software español y que toda la documentación está en inglés. De hecho se hace por, si no recuerdo mal, por Levante, por Elche o por ahí. Y bueno, se hace un procesado lineal y un procesado no lineal. Básicamente hay una cosa con la que quiero que os quedéis y es que estiramos el histograma. Y os voy a decir por qué. Mirad. Esto de aquí, y aquí sí que tampoco hace falta porque bueno, se vería más o menos igual a oscuras, esto de aquí son 6 horas de la galaxia del triángulo, ¿vale? 6 horas de captación de luz acumuladas. Entonces tú las acumulas, las sumas y dices, joder, pues no he avanzado nada. Y aquí está la representación gráfica del histograma. El histograma es una representación de todos los puntos que hay de luz quemados de luz, ¿vale? Que estaría aquí, que como veis no hay ninguno. Y todos los puntos oscuros, que aquí veis que muy cerca de los oscuros, aquí hay una raya verde, donde está toda la luz, ¿vale? O sea, estamos captando una señal que nos viene de años luz, posiblemente miles o incluso millones, está muy lejos, y estamos captando esa mínima señal a través de todo este esfuerzo, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es estirar el histograma. Y entonces, cuando estiramos el histograma, es cuando se nos revela ese objeto, ¿vale? Además de esto, hay que hacer un montón de pasos. Lo que os decía antes, pasos muy técnicos, muy matemáticos, tú lo vas a ver, son una serie de pantallas con un montón de parámetros, pero que hay que hacer a mano y que la práctica te va dando la forma de ir afinando y sacar lo mejor de cada foto. ¿Qué es lo que nos va a aportar la inteligencia artificial a todo esto? Pues lo que nos va a... Lo que nos va a aportar es precisamente el reducir el tiempo de proceso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, lo que han hecho las personas que han creado estos procesos de inteligencia artificial, que ahora os los enumeraré, es poner a esos procesos de inteligencia artificial a trabajar con muchísimas fotos, el antes y el después, y los parámetros que han metido para que vaya esa inteligencia artificial aprendiendo como lo hacemos nosotros, pero en cuestión de nada, ¿vale? Aquí hablo de 3 procesos, uno de ellos es totalmente gratuito, los otros 2 pues tienen un coste, pues los fabricantes lo han hecho y bueno, pues obviamente piden un coste. El primero es el GraxSpert, que es un proceso que lo que hace es identifica y elimina los gradientes, ¿vale? ¿Qué podemos hacer o qué pueden ser esos gradientes en astrofotografía? Pues por ejemplo la contaminación lumínica. La luz de la luna también nos introduce un gradiente no deseado en nuestras astrofotografías de cielo profundo, una farola, el reflejo de una farola, ese tipo de cosas. Luego, Blur Exterminator es un proceso dentro de ese programa de PixInsight que nos ayuda a reducir el desenfoque de las imágenes astronómicas, ¿vale? Nos ayuda a reducirlo y mejorando la nitidez y el detalle, ¿vale?
Esto, bueno, ahora lo vais a ver, lo que hace es que de una imagen ligeramente desenfocada o bien enfocada nos va a ayudar a extraer incluso más nivel de detalle del que hemos podido hacer con nuestro equipo óptico. Y la tercera, Noise Exterminator, como su propio nombre indica en inglés, pues es la reducción de ruido de las imágenes astronómicas. Tratamos de reducir primero en ese apilado a base de quitar esos posibles defectos, pero luego también se puede ir afinando y se puede usar toda esa tecnología pues, para reducirlo. Para ilustrarlo de una manera rápida, aquí vemos un antes y un después. Mirad, aquí hay una contaminación lumínica procedente posiblemente de una ciudad, de la iluminación de una ciudad. Esta posiblemente sea, bueno, la foto es malísima, pero bueno, la he extraído del propio fabricante. Esto de aquí, claro, ponen una que está para echarse a llorar. Entonces, esto de aquí sería la luz de la luna y esto posiblemente, pues si no hay una farola o un foco al lado del telescopio, seguramente lo hay, ¿no? Entonces, le pasas el proceso y sigue estando fatal, pero todos esos defectos pues, han desaparecido o se han atenuado, ¿vale? En el caso de Blur Exterminator, pues pasa algo parecido, ¿vale? Aquí vemos esto que, claro, lo ves después de haber pasado el proceso y dices, ¡jo, qué mal se ve! Os puedo asegurar que si os pusiera esta foto de entrada, diríais, pues no está tan mal. Pero claro, te la ponen al lado la procesada y evidentemente está mucho mejor, ¿no? Y en el caso del Noise Exterminator, la verdad es que por las condiciones de luz que tenemos aquí, no sé si se va a ver, pero bueno, yo creo que más o menos se ve aquí una cierta granularidad en esas manchas. Esto es una nebulosa oscura y aquí se ve una mayor uniformidad en todo eso, ¿vale? Bien, estos son ejemplos que os he traído para ilustrar rápidamente y volviendo a nuestro ejemplo de la galaxia del triángulo, ¿vale? Pues aquí tenemos las imágenes que veíamos antes. Esto sería un estirado que llamaríamos virtual, es decir, estirarlo sin más, sin hacer más procesos, ¿vale? Y cuando aplicamos esa inteligencia artificial, que yo lo he hecho porque además tengo poco tiempo y o tiro de esas cosas o es que no me da la vida, pues la imagen mejora, ¿vale? No es que sea una mejora brutal, pero mejora bastante, ¿vale? Y sobre todo en tiempo. En tiempo se reduce muchísimo el tiempo que le tienes que dedicar a esto, ¿vale? Antes nos decía Álvaro, y además me ha venido muy bien para introducir este concepto, lo de las alucinaciones y el usarla. Sabéis que en la inteligencia artificial es fundamental que tenga un buen contexto, ¿vale? Es crítico. Bueno, pues yo me puse a experimentar, ¿vale? Entonces, aquí tengo unas imágenes de esa astrofotografía de la otra astrofotografía que os decía, ¿no? En este caso, bueno, planetaria, aunque es de la Luna, y lo que he hecho ha sido pasarle el Blur Exterminator a estas imágenes de la Luna, ¿vale? Son unos pocos segundos y vais a ver cómo el antes, el después, antes, después. Y como veis, también las mejora, ¿vale? A pesar de que ha sido educada, por así decirlo, o instruida en imágenes de cielo profundo. Pero la verdad es que no sé cómo lo hacen, pero es alucinante. La verdad es que hay veces que esto parece casi magia, ¿vale? Y bueno, pues eso era todo lo que tenía para vosotros hoy. Ya veis que... Muchas gracias. Ha tenido que ser muy corto. Vamos a ver, a continuación la tercera microcharla será a cargo de Roberto Sáez. Roberto Sáez es doctor en antropología, máster en ingeniería industrial y divulgador científico experto en evolución humana y en la bioarqueología del cuidado. Es autor del libro Evolución humana, prehistoria y origen de la compasión y del blog Nutcrackerman, premiado por 20 blogs en 2019 como mejor blog científico. En él ha escrito más de 400 artículos y otros 20 en revistas científicas de divulgación y capítulos de libros. Ha sido profesor ayudante en el curso Introduction to Human Evolution del Wesley College. Ha impartido decenas de conferencias, entre otras en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en la European Association of Archaeologists, en la Escuela Nacional de Antropología de México, en la Fundación Universitas de Venezuela, en el Foro Demos, en los ayuntamientos de Málaga y Zamora y aquí en el Club de Ciencia Boadilla. Siempre podemos disfrutar de él. Y ha participado en 40 programas de radio, podcasts y televisión. Es miembro y fundador del Grupo de Investigación sobre Bioarqueología del Cuidado y es cofundador de este Club de Ciencia Boadilla. Así que sin más preámbulos, les dejo a ustedes con Roberto. Muchas gracias. No sé si me oye bien. ¿Sí, verdad? Bien. Bueno, vamos bien de tiempo, ¿eh? Vamos bien.
Yo creo que hasta nos puede sobrar para hacer una quinta microcharla improvisada de alguno de ustedes que quiera subir. Es broma, es broma. La microcharla de este año es pues para reflexionar un poquito acerca de determinados errores que las imágenes tradicionalmente recoge o cuenta la narrativa que tenemos sobre la evolución humana. Bueno, pues son mejorables y hemos ido superando esa narrativa con nuevos conocimientos. Y también la inteligencia artificial vamos a ver con estas imágenes generadas por la IA que no es tan inteligente a la hora de interpretar la evolución humana. Vamos a echar un vistazo. Desde luego la imagen más famosa que tenemos que desterrar de nuestra cabeza es esta, que es la marcha del progreso, ¿no? La marcha del progreso viene de... Uy, vaya spoilers que estoy haciendo. Aquí. Es esta. Originalmente, en 1965, Rudolf Salinger, para una revista, como ven, es un desplegable en 5 páginas, para una revista no, para el volumen Early Man de la enciclopedia Life Nature Library, pues hizo esta ilustración, famosamente llamada o popularmente denominada la Marcha del Progreso, pero originalmente denominada The Road to Homo Sapiens, el camino hacia Homo Sapiens. Y bueno, pues como ven, muestra o quiere ilustrar lo que sería una evolución de los homínidos a lo largo de unos 20 millones de años a través de 15 de estos homínidos, ¿no? La inteligencia artificial, pues a la hora de interpretar esta imagen, a la hora de decirle o de meter un prompt, de decir hazme una actualización de la marcha del progreso, pues no es muy afortunada y nos ha sacado esto, ¿no? Especialmente me llama mucho la atención el primer individuo que va a terminar con un dolor de espalda sensacional y el último que, bueno, pues tiene una curiosa forma de locomoción. Esperemos que no sea el siguiente paso en nuestra evolución porque yo desde luego no me apunto a esto. Probablemente esta marcha del progreso estuvo un poquito inspirada en otro dibujo que se había hecho un siglo antes, en 1863, por Waterhouse Hawkins para el famoso libro Man's Place in Nature de Huxley, como digo, en 1863, y que es una comparación anatómica del ser humano con el resto de los grandes simios. Por cierto, el gibón está a escala por 2, ¿no? Por si les ha llamado la atención. Seguramente pues tuvo algún tipo de inspiración un siglo después. ¿Cuáles son los animales que aparecen, los 15 animales que aparecen en esa ilustración famosa de la marcha del progreso de Salinger? Pues tenemos los dos de la izquierda un poquito más antiguos, unos 20, son 6 especies los de Pliopithecus, 4 especies los de Procónsul, y las más antiguas estamos ya en el orden de 20 millones de años, las más modernas en el orden de 11 millones de años. Pliopithecus es un antepasado de los actuales gibones. Procónsul, muy importante, probablemente es un antepasado del linaje de gibones y el linaje de los grandes simios. Estos son un poquito más recientes, los de la derecha, Dryopithecus y Oreopithecus, ya estamos hablando de unos 12, 8 millones de años, ¿vale? Dryopithecus vivió en Europa y Asia, también probablemente es un antepasado de los simios antropoideos actuales, y Oreopithecus no se sabe muy bien lo que es, pudo ser un descendiente de Dryopithecus o también un antepasado de los grandes simios. Ramapithecus, también unos 10, alrededor de 10, 11, 8 millones de años. Hoy se sabe que es la hembra de Sipapithecus, que es un antepasado del orangután actual, ¿vale? Y luego ya tenemos pues los homininos, que para aquellos que han escuchado alguna charla mía, pues ya les sonará bastante más lo que es un Australopithecus, Australopithecus africanus, que era la única especie que se conocía en 1965, el Paranthropus, me quiero detener un momento aquí en el Australopithecus avanzado, que no es ni más ni menos que Homo habilis, lo que conocemos hoy en día como Homo habilis, Homo erectus, que sería el hombre de Pekín, y el Solomon, el hombre de Java, que ambos hoy sabemos que es la misma especie, Homo erectus. Luego tenemos los Homo sapiens tempranos, ¿no? y el Homo rhodesiensis, que vienen a ser las formas arcaicas o basales de nuestra especie, de Homo sapiens, de hace unos 300.000 años, 200, 300.000, por supuesto Homo neanderthalensis, Cro-Magnon, que no es ni más ni menos que la forma popular de denominar al humano anatómicamente moderno que vivió en Europa durante el Paleolítico Superior, exactamente igual genéticamente que nosotros, que somos los humanos modernos.
Obviamente en la marcha del progreso ya prácticamente todos habremos llegado a la conclusión hace tiempo de que no es un progreso de perfección hacia la entidad superior que somos Homo sapiens, sino que es, ni más ni menos, somos un fruto de la selección natural y de una serie de procesos adaptativos, tanto biológicos como culturales, al medio natural, que ha dado lugar a un árbol, un arbusto, un delta fluvial, como lo quieran ver, ramificaciones de distintos grupos de animales que además entre ellos se iba cruzando, había hibridaciones entre muchos de esos grupos, ¿no? Eso hoy es lo que conocemos como árbol filogenético y nosotros nada más y nada menos que estamos aquí abajo del todo, chiquititos, somos los únicos supervivientes de los varias especies de Homo que sobrevivieron en los últimos 100.000 años, unas cuantas. Sin embargo, pues este dibujo, mira, aquí es como estaba plegado, esas 5 páginas plegadas, sería la típica imagen tradicional de la marcha de progreso que todos tenemos en mente, pues ha dado lugar a cientos de memes, he puesto uno aquí, pero seguramente cualquiera de ustedes puede tener en mente uno distinto, divertidos, graciosos, para ilustrar cosas, camisetas y cosas divertidas, pero también logotipos que están muy reconocidos a nivel de diseño, como por ejemplo este del Museo de la Evolución Humana, que no sé si habían llegado a la conclusión, seguramente sí, de que es simplemente una simplificación de la marcha del progreso. Insisto, muy bueno en cuanto a diseño. Segunda imagen que tenemos que desterrar, el hombre cavernícola, el hombre de las cavernas, caveman, el hombre de las cuevas. Bueno, realmente a lo largo de los millones de años de nuestra evolución no hemos apreciado mucho las cuevas. No sé por qué insistimos en llamarnos los hombres de las cavernas. Eso es muy reciente, hasta hace poco no apreciábamos mucho las cuevas. Bueno, tenemos algunos ejemplos. Hace 1,5 millones de años, el yacimiento más antiguo de Atapuerca es la Sima del Elefante, donde se han encontrado restos de 1,4 millones de años, una mandíbula y un trozo de cara. Y esa era una cueva gigantesca, de un aspecto catedralicio, y es lo único que ha aparecido, es decir, en contraposición a otros yacimientos mucho más modernos de Atapuerca. Empezamos a apreciar un poco más las cuevas, que es un lugar lúgubre, oscuro, requiere fuego. El fuego se extendió, mejor dicho, hace entre 500.000 y 200.000 años, es mucho más reciente, y estamos hablando de millones de años de evolución. No utilizábamos apenas las cuevas, un entorno tan hostil, y hasta el Paleolítico superior, donde empezamos a apreciar un poco más, a ver una cierta ocupación, pero tampoco mucha. En una zona tan popular en cuanto a ocupación humana en el Paleolítico como es la región cantábrica, pues de todas las cuevas que se conocen, solo se ocupó por humanos a lo largo del Paleolítico 1 de cada 6. Es muy poco, 1 de cada 6 que se conozca, ¿vale? O menos incluso, ¿no? Y de esa 1 de cada 6, asociamos cuevas con representaciones rupestres, pues un 7% solo tienen representaciones rupestres. Realmente no apreciamos mucho las cuevas. Tampoco hay muchas cuevas, por ejemplo, en la península ibérica, más allá de los sistemas cársticos de la región cantábrica, en el interior peninsular. Uno de los sesgos que tenemos de las cuevas, ¿por qué se encuentran tantos materiales en las cuevas y asociamos humanos a cuevas? Pues porque se conservan los restos excepcionalmente. Sin embargo, donde hay menos cuevas, hay menos restos. Y se pensaba que en el interior de la península ibérica, hasta hace unas pocas décadas, estaba desierto durante el Paleolítico Medio, por ejemplo, cosa que no es cierto y se empieza a demostrar cada vez más que no. Bueno, esta es una interpretación de la IA, está un poquito más acertada probablemente ya del Neolítico. El eslabón perdido, venimos del mono, desde probablemente el inicio de la paleoantropología moderna, a finales del siglo XIX, primer tercio del siglo XX, se intentaba con ahínco buscar el eslabón perdido entre el hombre y el mono, cuando sabemos perfectamente que compartimos un ancestro común, ¿no? Esto es, con los cercopitecos compartimos un ancestro común y al mismo tiempo los hominidae comparten un ancestro común con los cercopitecos y los hilobátidos, que son los gibones, ¿no? Estos son los grandes simios, entre los cuales están los humanos. Por cierto, esta es la diferencia entre homínidos, la familia Hominidae, que somos los grandes simios, los simios antropoideos, y homininos, que es nuestro linaje, desde nuestro género Homo hasta los probablemente ardipithecus, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues la inteligencia artificial pues sí que trata de buscar ciertos parecidos entre hombre y mono, siempre pues trata de, como ha explicado muy bien Álvaro, de interpretar el conocimiento que tiene a la hora de dibujar algo como esto, ¿no?
Hay algunos eslabones perdidos que a mí sí que me gusta llamarlos así. Por ejemplo, entre los primeros homininos no sabemos muy bien cuáles serían los primeros, cuáles serían los más próximos al punto común con el linaje de los chimpancés. Tenemos cada vez más dudas con Sahelanthropus porque la forma de bipedación no estamos muy seguros de cómo sería. Incluso en el inicio de los australopitecos, cuál sería la relación filogenética entre ardipithecos y los primeros australopitecos, porque tenemos un solape geográfico y temporal, tanto entre Ardipithecus ramidus y Australopithecus anamensis, como los anamensis y afarensis. Hay solape, con lo cual no puede ser uno sucesor del otro, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Está por ver. Incluso entre los primeros Homo habilis, cada vez estamos viendo más evidencias de que tenían un aspecto mucho más australopitecino que humano. A lo mejor tenemos que recuperar ese Advanced Australopithecus que dibujaba en 1965 Salinger, ¿no? En definitiva, la inteligencia artificial, si nosotros tenemos dificultades para expresar con una ilustración, con un esquema, con un dibujo, cómo es la evolución humana, pues la IA se pueden entender perfectamente que tiene muchas más dificultades, con lo cual trata de componer una imagen de australopitecos o de nuestros antepasados, pues con gestos, con expresiones que recuerden de alguna forma a los humanos, que nos veamos muchas veces retratados, como por ejemplo pues, en este aspecto, ¿no? Cuando hay ilustraciones científicas como estas, que son de este año, de Lucy y del niño de Town, pues, Australopithecus africanus, el holotipo de Australopithecus africanus, que no tienen nada que ver con esas expresiones tan humanas que nos dibuja la inteligencia artificial, ¿no? Esta, por ejemplo, es la que obtuve yo el otro día cuando le pedí un retrato de Lucy, ¿no? Pues Lucy poco alimentada, ¿no? La tenía sus padres. En definitiva, pues hay mucho recorrido de mejora, hay mucho conocimiento que obtener y con eso pues iremos cambiando la foto que tenemos de la evolución humana. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, pues vamos con la última. La última microcharla, las misiones espaciales de China, que nos va a exponer Eduardo Adarve, que es analista clínico y divulgador científico, ha sido profesor asociado en la Facultad de Farmacia y fue directivo de varias empresas del sector químico. Fundó la empresa Quimigen en 1992, que dirigió hasta 2018. Es cofundador y presidente de nuestro Club de Ciencia Boadilla, publicó varios artículos de investigación durante su etapa en la universidad y recientemente artículos también como aficionado, por ejemplo, en The Lunar Observer. Como divulgador, ha impartido cursos y conferencias en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Complejo de Comunicaciones de NASA-INTA en Robledo de Chabela, en la Agrupación Astronómica de Madrid, en Astrotiermes, en el Club de Ciencia Boadilla, etc. Muchísimas gracias, Eduardo. Adelante. Roberto. Bueno, pues buenas tardes otra vez a todos. Gracias, Roberto, por tu presentación. Se nota que somos amigos. Bien, la última microcharla de esta tarde vamos a repasar las misiones espaciales de China. Seguro que todos están acostumbrados a ver en las noticias en televisión y en los telediarios pues noticias de los éxitos de las misiones espaciales americanas de la NASA o de las europeas de la ESA. Incluso de vez en cuando también se hablan de las misiones rusas, pero pocas veces oirán hablar de las misiones de China o de la India o de Japón, no porque no las hagan, hacen muchas, pero dan poca información, sobre todo los chinos. Y ya verán a continuación la cantidad de cosas que hacen los chinos. De hecho, están pugnando ahora mismo con Estados Unidos por ser la potencia, ahora mismo son la segunda potencia, por delante solo tienen a Estados Unidos por delante en la exploración espacial. Y en los próximos años están pugnando por ser China la potencia predominante en la exploración espacial. Vamos a hablar de los antecedentes, de los programas espaciales chinos de vuelos tripulados, de exploración de la Luna, robótica y humana, de exploración de Marte, de asteroides, de Júpiter, de Saturno. Vamos a hablar del telescopio espacial que han proyectado y finalmente hablaremos de las megaconstelaciones de satélites y del avión espacial reutilizable que han diseñado. Bien. Todas las misiones espaciales chinas están controladas por la Administración Nacional Espacial China, la CNSA. Este organismo colaboró muy estrechamente con la Agencia de Investigación Espacial rusa durante sus primeros años. Esto permitió a China desarrollar
su capacidad espacial, de tal manera que en 1958 lanzaron su primer misil balístico. Y destaco esto porque ese misil ya tenía capacidad, ya tenía tecnología orbital. Pero por avatares de la política, pues discreparon y en 1960 rompieron toda relación y a partir de ahí China empezó a desarrollar sus propias misiones espaciales. De tal manera que en 1970 pusieron en órbita con tecnología totalmente china el primer satélite espacial chino y en 1994 Rusia, por las dificultades económicas que tenía, vendieron a China una gran parte de su tecnología espacial y de aviación, lo cual hizo que dieran un salto de calidad enorme hacia adelante. De tal manera que empezaron con sus programas. El primer programa que hicieron fue el programa de vuelos espaciales. Primero, todos los programas chinos siempre se han establecido en 3 fases. La primera fase de este proyecto fue hacer vuelos espaciales no tripulados y tripulados. Posteriormente, lo cual consiguieron con su nave Shenzhou. En las pantallas les he puesto la traducción de los nombres de las naves y de las misiones, son siempre muy poéticos, es muy habitual en China, además hacen concursos públicos para establecer esos nombres. Y como les decía, en el 2003 hicieron la primera misión con tripulación y en el 2008 el primer paseo espacial por taikonautas, que es como en China llaman a los astronautas, taikonautas. Actualmente llevan 16 hechos, pueden parecerles pocos comparados con los cientos que lleva la NASA o que lleva Rusia, pero lo más importante es lo rápido que están quemando etapas y avanzando y además lo hacen muy seguros. Casi todas sus misiones salen bien a la primera. La segunda fase fue hacer encuentros orbitales de naves en órbita y atracar las naves Shenzhou con la Estación Espacial Tiangong 1 que pusieron en órbita en el 2011. Esto lo consiguieron, en el 2011 hubo el primer encuentro y atraque no tripulado y en el 2012 el primero con tripulación. La tercera fase consistió en operar permanentemente una estación espacial en órbita y continuamente habitada. Esto comenzó en el 2011 con la Tiangong 1, estuvo habitada solo los primeros años, se desorbitó en el 2018, hubo mucha polémica porque se descontroló al desorbitarse, se pensaba que podía caer en zonas habitadas, en fin, hubo un problema, seguro que vieron ustedes noticias sobre esto, pero al final cayó en el océano y no hubo ningún problema. En el 2016 pusieron en órbita la Tiangong 2, la estación Tiangong 2, una evolución, una mejora de la 1 y posteriormente, en el 2021, han puesto en órbita la Tiangong CSS, la Estación Espacial China, que está actualmente en órbita, que está permanentemente tripulada. Hace menos de un mes ha vuelto a la tripulación de la Shenzhou 18, que ha batido el récord de permanencia en el espacio por parte de chinos, por parte de taikonautas. Han estado 192 días. Parece muy grande, aquí la tienen ustedes a la derecha, parece muy grande en la foto, pero realmente tiene un tercio del tamaño de la Estación Espacial Internacional. Pero tengan en cuenta que esto solo lo ha patrocinado y solo tiene tecnología china. La Estación Espacial Internacional lo han pagado Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia, Brasil, Japón. Es decir, y con tecnología de todos estos países, con lo cual tiene mucho mérito que ellos hayan hecho ellos solos esta estación espacial. En cuanto a el siguiente programa que establecieron fue el programa de exploración lunar, primero y también con 3 fases. La primera fase, orbitadores lunares, es decir, sondas que lanzaban, orbitaban la Luna y exploraban la Luna. Esto lo consiguieron en el 2007 con la Chang'e 1, fue la primera que orbitó la Luna. En el 2010 la Chang'e 2 ya orbitó la Luna, desde el 2010 hasta el 2011. En el 2011 la relanzaron desde la Luna al punto de Lagrange 2. El punto de Lagrange es uno de los 5 puntos que hay entre la Tierra y la Luna, también los hay entre la Tierra y el Sol, donde las gravedades de ambos astros se compensan de tal manera que un satélite puesto en ese punto tiene una órbita estable, es decir, está establemente, necesita muy poca energía para mantenerse en el sitio. Esto sorprendió a todo el mundo, pero van a entender dentro de un momentito rápidamente por qué lanzaron esa sonda al punto de Lagrange 2. Posteriormente, en el 2012, la lanzaron hacia el asteroide Tutatis, que visitó, que investigó, y luego ya hacia el espacio profundo hasta el 2014, que se perdió la señal. Y la tercera fase fue aterrizar en la Luna. La segunda fase fue aterrizar en la Luna.
lo cual hicieron, como digo, a la primera. Lo hicieron bien. En el 2013 la Chang'e 3 aterrizó en la cara visible de la Luna y en el 2019 la Chang'e 4 por primera vez aterrizó en la cara oculta de la Luna. ¿Y cómo pudieron hacer eso? Pudieron hacer eso gracias a que controlaron ese aterrizaje gracias a un satélite, el satélite Qiuqiao, que lo habían colocado en el punto de Lagrange 2, y desde ese punto, que está más allá de la Luna, para que nos entendamos, hacía de transmisor de las órdenes y de las señales entre la Tierra y la cara oculta de la Luna. La tercera fase consistió en traer muestras de la Luna. Pues esto lo consiguieron en el 2013, la Chang'e 3 trajo 1,7 kilos de muestras de la cara visible de la Luna, en concreto cerca del Oceanus Procellarum. Son las primeras muestras que se traían desde 1976, desde las últimas muestras que trajeron la Luna 24 rusa, que trajo unos pocos gramos. Pues ellos trajeron a la primera 1,7 kilos de la cara Luna. Pero no solamente eso, sino que en el 2020, perdón, es que no había pasado, estaba contándoles esto. En el 2020 fue cuando ha sucedido esto que les he dicho. La Chang'e 5 trajo 1,7 kilos de muestras de la cara visible, pero por primera vez en este año, en el 2024, una sonda ha vuelto a aterrizar en la cara oculta de la Luna y ha traído las primeras muestras de material de la superficie lunar a la Tierra desde la cara oculta de la Luna. Gracias de nuevo a otro satélite, el Qiuqiao 2, que volvieron a poner un año antes, unos meses antes, en el punto de Lagrange. ¿Qué es el futuro en cuanto a la exploración lunar? Pues China tiene previsto en el 2026 y en el 2028 lanzar en la Chang'e 7 y la Chang'e 8, que llevarán un rover y un robot. Y con esos 2 rovers y 2 robots tienen previsto hacer la primera estación no tripulada permanente en el polo sur de la Luna. Más cosas para el futuro. El programa chino de exploración lunar tripulada, es decir, con visitas humanas. Pues tienen 3 fases, también han previsto. En la fase 1 habrá misiones orbitales alrededor de la Luna. En la fase 2 ya aterrizarán en la Luna y con la nave Menzhou y explorarán la Luna con rovers. Y en la fase 3 tienen previsto lanzar previamente unos módulos que han llamado Langyue. Y los módulos Langyue, con esos módulos podrán vivir sobre la superficie de la Luna varias semanas, incluso unos meses. Pues bien, está previsto para el 2028 el primer lanzamiento de la fase 1, es decir, en el 2028 habrá taikonautas chinos orbitando la Luna. Estaba previsto para más adelante, pero hace escasamente un mes, en una convención que ha habido, han anunciado que lo adelantaban al 2028. Así que en el 2028 saldrá la primera nave camino con astronautas chinos, camino de orbitar la Luna. Y ya han anunciado que antes del 2030 aterrizarán en la Luna, con lo cual tenemos una nueva carrera espacial por ver quién aterriza primero en la Luna. Si las misiones Artemisa de la NASA o las misiones lunares con la nave Menzhou. He de decirles que les hablo de las misiones que tienen previsto los chinos, pero no piensen que es como cuando se habla de las misiones que tienen previstos la NASA o la ESA, que suelen tener años de retraso. La anuncian para un año y la retrasan 2 años, 4 años, 6 años, o las llegan, como acaba de pasar recientemente, con el programa Viper, para explorar el polo sur de la Luna. La NASA, después de haber gastado millones de dólares en desarrollar el programa Viper, lo acaban de cancelar. Pues en las misiones chinas no sucede esto. Cuando dan información a Occidente sobre sus misiones es que ya están prácticamente hechas. Ya están las naves construidas, ya está todo en marcha y prácticamente dan información cuando ya van a hacerlo. A veces incluso después de haberlo hecho. A ver, en cuanto a la exploración de Marte, hubo un precedente en el 2011. China, en colaboración, volvió a colaborar con Rusia. Iban a haber mandado una sonda a explorar Marte en conjunción con otra sonda rusa, que era la Phobos-Grun, que iba a traer muestras de Phobos, del satélite mayor de Marte, en un cohete ruso, pero la misión fracasó. El cohete no llegó a salir de la órbita de la Tierra. Parece ser que está comprobado que hubo interferencias electrónicas desde Estados Unidos. Lo que no se sabe es si fueron intencionadas o no. Después de esto, pues China desarrolló su propia sonda. En el 2020 lanzaron la Tianwen-1. A la primera consiguieron aterrizar en Marte
entrar en órbita en Marte y poner un robot que estuvo varios años funcionando sobre la superficie de Marte, con la Tianwen 1. Y tienen previsto la Tianwen 3, que saldrá de la Tierra en el 2028 hacia Marte, para traer muestras de Marte en el 2031. Llegarán a la Tierra de vuelta en el 2031. Es una misión que se compondrá de 2 sondas. Una sonda irá a Marte, aterrizará, cogerá muestras y las pondrá en órbita, y una segunda sonda irá a Marte, recogerá las muestras en órbita y las traerá de vuelta a la Tierra. Esto está previsto que salga en el 2028. Las pilas no parece que vayan muy bien. China también ha desarrollado un programa para explorar asteroides. Está previsto que en el 2027 lancen una sonda para desviar por impacto un asteroide, lo mismo que hizo hace 2 años la NASA con desviando el asteroide Dimorphos. Pero en el 2025, es decir, el año que viene, está previsto que lancen la Tianwen 2. ¿Se acuerdan que para Marte hemos saltado de la Tianwen 1 a Tianwen 3? Y es porque entre medias van a lanzar la Tianwen 2 para traer muestras de un asteroide, del asteroide Kamoaleva, en concreto, que luego después dejará la cápsula con muestras sobre la Tierra y seguirá su trayectoria hacia otro asteroide. También tiene previsto un programa para explorar Júpiter y Urano, que está previsto que despegue en el año 2030. Todo lo que les voy a contar llega hasta el año 2030. De momento no hay más noticias. Lo interesante de esta misión es que a Urano no ha ido, en Júpiter sí se ha estudiado con bastante detalle, pero a Urano no ha ido ninguna otra sonda desde las Voyager, que viajaron allí hace más de 45 años. Así que toda la comunidad científica espera que esta sonda vaya a la Tianwen 4. También van a poner en órbita un telescopio espacial. Seguro que todos conocen ya las maravillas que se han investigado con el telescopio Hubble y con el James Webb más recientemente. Pues China va a lanzar uno específicamente para buscar exotierras, es decir, planetas similares en sus características a la Tierra y que orbiten estrellas similares al Sol, buscando planetas en los que pueda haber habitabilidad. Además, entre el 2025 y el 2030, ya estamos terminando, van a poner 2 megaconstelaciones de satélites en órbita de la Tierra, lo mismo que están haciendo otros países. Primero van a poner a la vez, van a poner una megaconstelación, la Guowan, con 13.000 satélites, que será de uso militar. Lo mismo que está haciendo Estados Unidos, el Pentágono está poniendo una megaconstelación de satélites de uso militar. Y también van a lanzar una constelación de 12.000 satélites de uso civil, los Qianfen. De hecho, en agosto han lanzado los primeros 108 satélites de tipo G60 de esta constelación, similar a la de Elon Musk, a las de Starlight que se están poniendo. Y terminamos con el avión espacial reutilizable, que es de uso militar. No sabemos las características que tienen, lo único que les puedo decir es que ya lleva 3 misiones exitosas y que recientemente ha vuelto de la tercera misión y ha estado 268 días en órbita seguida. Es similar, solo sabemos que en tamaño y características es similar a uno que está desarrollando en Estados Unidos, también de uso militar, también con funciones secretas, por parte del Pentágono, que es el X-37B. Y bueno, pues con todo esto lo que solo puedo decirles es que en los próximos años, del 25 al 30, si dan información, veremos muchas noticias sobre misiones chinas espaciales, y no me extrañaría que dentro de unos años, digamos, en una tónico charla como esta, digamos que China es la potencia predominante en el espacio para entonces. Y nada más, muchas gracias.